En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos una vez más en este curso de la identidad de Cáritas. Te lo agradecemos y nos ponemos en tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ustedes disculparán, estaba embebido en la doctrina de los padres apostólicos. Nos quedamos en la peste si nos puede ayudar a Ibero con la pestilencia de Cipriana. Recordarán ustedes mientras transmite la pestilencia cipriana, les recuerdo que estábamos en una de las pandemias. Fíjense que esta pandemia duró 20 años, ¿eh? Así es que ahorita se dicen algunos, ay, todavía no se levantan los semáforos, que esto... si vemos la historia de la humanidad, no nos apuremos. O sea, esta, por ejemplo, duró 20 años, esta peste, o sea, con calma, ¿no? Veamos un poquito la historia y nos encontraremos muchas cosas más, pues, en la historia de la humanidad. 20 años, del 249 al 269. Les recuerdo que se llamó la peste cipriana porque el obispo Cipriano de Cartago hizo un desarrollo, una descripción muy importante acerca de esta enfermedad. Para que nos demos cuenta, pues más o menos de cómo está esto de las enfermedades, miren unos datos así en general para que puedan ver más o menos de qué números estamos hablando. Una de las enfermedades que más ha matado en el mundo personas es la viruela, 300 millones aproximadamente. Y esta es una de las más antiguas. Esta puede datar incluso de 10,000 años antes de Cristo. La viruela, 300 millones, no sé si ubican el número, pero 300 millones de personas, sobre todo cuando las poblaciones eran mucho más, pues más pequeñas, era para acabar la humanidad. Luego, la que le sigue, por ejemplo, es el sarampión. El sarampión ha matado a unos 200 millones aproximadamente, para que también nos demos una idea de lo que puede ser eso, el sarampión, 200 millones. Y esta más reciente, 3,000 años antes lleva más o menos unos 3,000 años. La gripe española, esta, aunque ha matado menos, que fue de 50 a 100 millones, el problema es el periodo de tiempo en el que lo hizo. 2 años. En 2 años se echó a casi entre 50 a 100 millones, un promedio de 75 millones de personas. Algunos abuelitos ya muy grandes, algunos abuelitos todavía llegan a recordar abuelitos de personas ya con canas como su servidor. Algunos abuelitos todavía recordarán la gripe española, que se habrá echado en el mundo unos 75 millones y que fue del año 1918 al 1920, muy cercana a la Primera Guerra Mundial. Por eso también pegó súper duro. ¿Por qué se le llamó española? Pues porque fueron los primeros en declararla, en investigarla, aunque no fueron los de mayores números. En Francia les pegó más duro, nada más que ellos dijeron, no vayamos a desmoralizar a la gente, están muy apachurrados. Pero los que la declararon fueron los españoles y por eso le llaman la peste española, la gripe española, no porque ellos hayan sido los generadores. Si aplicáramos lo mismo con esto del COVID, pues ya Wuhan fue superado por números de otros países. A lo mejor ya le podemos decir el COVID mexicano. ¿Por qué? Pues porque ha matado muchísima gente. O el COVID brasileño, porque ha matado millones allá o en Estados Unidos, si hubiéramos aplicado el mismo criterio. Luego está la peste negra. Esta peste negra con 75 millones también, muy parecida, nada más que esta ha sido en varias ocasiones. Una de ellas, la más fuerte, fue en el siglo XIV, hacia el 1350, plena Edad Media, situaciones de higiene muy, muy malas. Y lo curioso es que la mayoría de estas, con una muy correcta higiene, se pudieron haber evitado. La peste especialmente tenía su caldo de cultivo donde había ratas y pulgas. Entonces, en los lugares desaseados, pues ahí es donde la peste negra se avanzaba mucho. Para aquellos que aman la literatura italiana, la novela de I Promessi Sposi también habla
los esposos prometidos o los novios. Habla también Renzo, ayuda a unos apestados y eso da signo de esperanza. El VIH, entre las más modernas, el VIH lleva unos 25 millones de difuntos y bueno, pues son de las más modernas y ahorita pues el COVID también, pues va para largo. Ok, siguiente diapositiva. Vamos entonces seguimos con Cipriano de Cartago. Está bonita porque habla de las recomendaciones para los obispos. El ejemplo de los obispos atraía a más personas a sumarse a las obras de caridad. Muchos, por motivos de su pobreza, que no podían contribuir en dinero, daban todavía más, ofreciendo con el trabajo propio una compensación más preciosa que cualquier otra riqueza. Y quien jamás, bajo la guía de un así gran maestro, no hubiera buscado con toda premura encontrar un puesto en las filas de una tal milicia, para poder así agradar a Dios Padre y a Cristo Juez, como también a su propio obispo. Los primeros años siempre fueron muy bellos, ¿no? Era el ver al obispo en las primeras filas de las obras de caridad de la iglesia, era algo que motivaba más a las personas. Y fíjense, yo en otros cursos que hemos dado aquí con ustedes y los han seguido, yo traigo mucho una expresión que a veces la colaboración más importante para nuestras Cáritas no son las sumas de dinero ni las cuentas de banco, sino el propio trabajo, el compromiso de las personas. Hay gente que a veces se vuelve loco, ¿no? Con buscar financiamientos. No, hombre, busquemos también el trabajo solidario, el trabajo voluntario. Puedes hacer muchas cosas con el trabajo voluntario. Si dices, ay, ¿qué va a pasar con mi Cáritas? Ya no tengo para pagar a la gente. Eso. Bueno, desarrollemos el trabajo voluntario. Ahí hay una beta, ¿no? Es una beta, es una mina que está por explotarse. Nada más que a veces que creemos que todos son cosas de dinero, ¿no? Recuerden, la Madre Teresa de Calcuta nos enseñaba mucho sobre esto. Dice, ¿qué quieren hacer un proyecto? Ok, dinero no hay, ¿no? Y empezaba proyectos enormes, impresionantes, pero decía, dinero no hay. A veces así, cuando hacemos depender un proyecto del recurso, uy, olvídate, ese es mal proyecto. Es mal proyecto. Nos lo dijo también el padre Salvador Urteaga, cuando vimos lo de emergencias. No liguemos nuestras obras a las cuentas de banco. Es mucho más que esto. Y esto lo decía Poncio al describir la vida de Cipriano, obispo de Cartago, norte de África, ciudad floreciente en los primeros siglos de la edad cristiana. Siguiente diapositiva. Muchos murieron, entonces los cristianos dicen, todas las desventajas de la carne, cuales esas sean, nosotros las tenemos en común con la humanidad. Eso se parece esto lo dice Cipriano en De Immortalitate, y es más o menos lo de la Gaudium et Spes, ¿no? La Gaudium et Spes, los gozos, las esperanzas, las tristezas, las alegrías de las personas de nuestro tiempo son gozos, esperanzas, tristezas de los que siguen a Cristo. Es decir, ya aquí leíamos todas las desventajas de la carne, cuales sean, nosotros las tenemos en común con la humanidad. Fíjense, estamos, 250, estamos en el tercer siglo de la humanidad cristiana y esto lo viene retomando el Concilio Vaticano II, este tipo de ideas, ¿no? Que nosotros compartimos la vida con los demás. Los cristianos compartimos la vida con toda la humanidad. Dionisio, obispo de Alejandría. Alejandría era este lugar fundado por Alejo unos 4 siglos antes de Cristo. Alejandría fue la segunda ciudad más importante de Egipto. Primero es el Cairo y luego fue Alejandría. Alejandría lo toma el nombre de Alejandro Magno, entonces fue unos 4 siglos, por ahí del 332, 331 antes de Cristo se fundó por Alejandro Magno y y bueno, llegó a tener un muy importante rol a desarrollar
en la vida de las primeras comunidades cristianas. De hecho, ahí se presume una de las más importantes bibliotecas del mundo cristiano, en Alejandría, segunda ciudad más importante en Egipto y fundada 4 siglos antes de Cristo. Está hacia la izquierda del río Nilo. Dionisio, que es de allá, el obispo de Alejandría, exaltaba también el espíritu heroico de muchos cristianos en el asistir a los apestados, a los de la peste, ¿no? Los cristianos que se dedicaron a la cura de los enfermos y centenares de ellos cayeron por el contagio. Fueron honrados ellos como mártires. La iglesia celebra esta dedicación el 28 de febrero y hasta la fecha hacemos la jornada del enfermo, precisamente por ellos, ¿no? Casi a transferir la muerte de los enfermos sobre ellos mismos. Un gran número de nuestros hermanos, entre ellos presbíteros, diáconos y laicos, encontraron un fin glorioso, tanto que un tal género de muerte, sostenido solo con el fin de la caridad y la constancia en la fe, no puede ser considerado inferior al martirio. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que ayudaron a los que tenían la peste fueron considerados mártires. Mártires, así ahorita con el COVID, ¿no? Gente que ha muerto atendiendo a personas por COVID, podríamos llamarlos mártires. Y litúrgicamente la iglesia los honra el 28 de febrero. Por si a la Cáritas Nacional se le ocurre hacer algo el 28 de febrero, con gusto podríamos hacer algo, ¿verdad? En honor a todos los caídos en atención a esta pandemia del COVID. El 28 de febrero podríamos hacer un recuento de los daños y un homenaje a todas estas personas. Y así nos juntamos con una tradición de la Pascua entre el año 251 al 253. Imagínense, tendríamos más o menos unos 1800 años, ¿no?, de historia de estar celebrando a aquellos que caen atendiendo a los enfermos. Muy bien. Todavía con Cipriano, en la siguiente diapositiva, vemos que la ayuda a los cristianos no va a ser solamente en tiempos de pandemia, sino incluso en lo más cotidiano, y entre ello también en la prisión. Dice que Cipriano ayuda a los cristianos, hablando del año 250, en prisión. Desde su refugio, el obispo Cipriano, en el momento de la persecución, se encarga principalmente de 3 aspectos. 3 aspectos muy importantes que Cipriano, obispo de Cartago, nos va a ayudar. Dice, 1, que todo continuara como si él estuviera. 2, que no se descuidara a los pobres. 3, que se atendiera a los que habían caído en prisión. 1. Aquí para la identidad de Cáritas, fíjense qué punto tan sencillo y tan importante, tan novedoso, aunque sea tan antiguo. ¿Quieres que tu Cáritas trabaje bien? Vete una semana. Deja una semana. Ay, no, padre, pero si yo soy el director de la Cáritas, uy, se mueren sin mí, se matan si no estoy yo, o nadie va a trabajar si no estoy yo, padre. Entonces no le haces caso a San Cipriano, ¿no? O sea, tienes que preparar a tus colaboradores para que todo continúe cuando tú no estés. Y que continúe como si tú estuvieras, pues. Hay que preparar a los colaboradores para que todo continúe con tu ausencia. En cambio, si todo depende de ti, si no se mueve la hoja del árbol, si no es por tu decisión y tu firma y tu autorización, entonces le podemos hacer daño a nuestras instituciones porque no somos eternos nosotros, ¿no? Y esto no solamente se aplica a las Cáritas. Imagínense qué bonito que en una parroquia, la parroquia fuera así como un relojito, ¿no? Que si está el párroco, bien, pero el día en que no está, funciona igual. Hay alguien que pueda celebrar la palabra. Claro, no decimos ya para siempre, ¿no? Pero si un día está el párroco, se siguen viendo los grupos, sigue habiendo catequesis, sigue habiendo. En cambio, aquellos que está el consejo parroquial, uy, no empezamos, no ha venido el párroco, uy, ¿qué vamos a hacer para la fiesta? Uy, quién sabe. Ahora que venga el padre que nos diga, ahora que venga el padre que diga a ver lo de la catequesis, uy, ¿no? Somos muy jerárquicos y eso no se debe nada más a los padres, es que hacemos una organización muy piramidal, ¿no?
muy poco de hermanos, de brazos extendidos horizontalmente. A veces nos encanta la pirámide y a ir escalándola, ¿no? Ir escalafoneando, como se dice. Entonces, hay que hacerle caso a San Cipriano. Por eso, tengan cuidado, particular de las viudas, de los enfermos y de los pobres. Den dinero a los forasteros, si hubiera entre aquellos pobres, tómenlo. Ah, fíjense, él como obispo lo que dice, den dinero a los forasteros, si hubiera de entre aquellos pobres. Tómenlo de mi patrimonio que deposité con nuestro sacerdote Rogaciano. Y como consideré que esa suma ya se había acabado, yo envié de nuevo otra suma por medio de al acólito Nárico para que con mayor abundancia y mayor premura se proveyera a aquellos que sufren. Fíjense, San Cipriano en su carta número 7 dice, ayuden a los pobres. Y ya la gente dice, sí, pero ¿de dónde? No tenemos dinero. Tómenlo de mi patrimonio, de mi cuenta, tómenlo. Es más, yo ya sé que era poquito, se les va a acabar, ya les conseguí más. Imagínense, ¿no? Que tuviéramos un obispo así. Bueno, lo tenemos muchos, ¿no? Ahí vamos, echándole ganas, ¿no? Todos. Pidámosle a Dios más obispos como San Cipriano, que nos da muy buen ejemplo. Siguiente diapositiva, dice el mismo Cipriano, dice, estoy contento, confiesa, en saber que muchísimos entre nuestros hermanos, como expresión de su afectuosa caridad, compiten entre ellos para venir en su ayuda, para socorrer sus necesidades con sus ofrendas. Había una sana competencia en a ver quién ayudaba más, ¿no? A las viudas, a los enfermos, a los forasteros, este, se echaban competencias, pues, en ver de qué manera podían ayudar más. Ya el ejercicio de la caritas era praxis habitual, sostenida por una doctrina adquirida. Podemos referirnos, por ejemplo, en su escrito sobre las buenas obras y sobre la limosna, redactado probablemente antes de la peste que afectó Cartago en el año 249. Ok, vamos a dejar al buen Cipriano de Cartago que mucho nos ha dicho. Claro, ustedes todavía le pueden ahondar más si tienen el tiempo, si quieren, la obra de las buenas obras o la obra sobre la limosna del obispo de Cipriano de Cartago. Pero yo le dejo hasta ahí porque si no se hace un curso aquí de padres de la iglesia, padres apostólicos. Clemente de Alejandría tiene un escrito muy famoso y que tiene mucho que ver con nosotros. Es un comentario al Evangelio del joven rico, ¿recuerdan ustedes? Marcos 10, 17 al 31. Él lo nombra, comienza así, quis dives salvetur, que quiere decir, ¿quién de los ricos se salvará? Dives, rico, salvetur, se salvará. De hecho, dives sin misericordia, ¿verdad? Rico en misericordia. Dives, rico, ¿no? Rico. Quis dives salvetur, ¿quién de los ricos se salvará? Donde no pretende condenar la posesión de las riquezas, sino el apego egoísta a ellas, las pasiones que las riquezas fomentan y el mal uso que se puede hacer de ellas. Eh, o sea, no está mal tener dinero ni tener recursos, sino el no saber enfrentar las pasiones que el dinero fomenta. Aquí lo dice Clemente de Alejandría, no son mis palabras, ¿no? Son palabras de Clemente de Alejandría. Dice Clemente de Alejandría que la posesión del dinero lleva consigo ciertas pasiones. Por eso, a veces no nos extrañe que gente que anda buscando así el poder es también muy proclive, muy allegado a otro tipo de pasiones, diría algún director espiritual que alguna vez en el seminario nos hablaba, dice, pues que las pasiones que van con la cuestión sexual tienen mucho que ver con el poder. Porque no es que alguien diga, ah, no, bueno, es que él tiene una vida moral muy buena, pero sí, el poder le gana, ¿no? O sea, como son pasiones que van juntas, ¿no? Si hay alguien así como que desaforado por buscar este poder y reconocimiento y todo eso, pues, y con la misma intensidad será tentado por las otras pasiones. Quid salvetur. Quiere demostrar que todos los bienes vienen de Dios y si los ricos quieren salvarse, deben convencerse que no pueden poseer sus bienes solo para sí mismos, sino para los otros también. Hay un padre francés que escribe las obligaciones, los deberes morales de los ricos.
también lo pueden checar en otra oportunidad. Vamos con otro autor, Lactancio, que es uno de los apologetas, uno de los que escriben apologías, defensas del cristianismo, en una obra llamada Instituciones Divinas. Dice, ilustra sobre los valores fundamentales del cristianismo y considera la caridad como obra de la justicia. Dice en Instituciones Divinas, capítulo 5, verso 15. Si quitas de en medio la piedad y la equidad, viene a menos cualquier virtud y verdad, y la misma virtud de la justicia deberá refugiarse en el cielo, es decir, se nos escapa de allá de donde bajó. Nosotros nos denominamos hermanos recíprocamente los unos de los otros, aunque sea diversa la condición impuesta por la sociedad. Para nosotros no existen esclavos, los consideramos y los tratamos como hermanos espirituales y compañeros de la fe. Las mismas riquezas no hacen a quien las posee superior a los otros, sino en cuanto a las buenas obras que se hacen con ellas. Los ricos no lo son por sus riquezas, sino por las obras de justicia. Es justicia hacerse igual a los inferiores. Alguien que ya no va a dar mucho tiempo de hablar sobre la justicia, ya, pero lo decía en otra de las reuniones, es que el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, en Caritas in Veritate, el amor en la verdad, Caritas in Veritate, en el número 6, dice, no puedo darle al otro de lo mío sin haberle dado, en primer lugar, aquello que le corresponde según la justicia. Ahí, la otra vez alguien me dice, no, pero es que primero va la justicia, que es que primero va el amor, la caridad. Bueno, cito nuevamente al Papa Benedicto. Fíjense de qué manera tan magistral trata el tema. Dice, no puedo darle a alguien de lo mío una obra de caridad si primero no le he dado lo que le corresponde por justicia. Por lo tanto, para hacer una verdadera obra de caridad, primero tuvo que haber habido justicia. Algunos dirán, no me des una obra de caridad, ayúdame a hacer justicia. O sea, no tenemos que llenar el mundo de obras de caridad, a veces los tenemos que llenar de justicia. Lactancio, Instituciones Divinas, ya hablaba un poquito de eso. Todavía en Instituciones Divinas dice, que es la siguiente diapositiva, siendo nuestra naturaleza más débil que aquella de los otros animales, Dios dispuso que cada ayuda para nuestra vida fuera dispuesta en el socorro recíproco, por el cual Él nos manda a orar continuamente por nuestros enemigos. Si a alguno falta lo necesario para vivir, busquemos procurárselo. Si no tiene vestido, cubrámoslo. Si es atacado por uno más poderoso, defendámoslo. Nuestra casa esté abierta a los peregrinos y a los sin techo. No falte nuestra defensa a los niños y a las viudas. Y es una gran obra de misericordia rescatar a los prisioneros de sus enemigos, visitar a los pobres, socorrerles en la enfermedad y no permitir que los necesitados y forasteros queden sin sepultura. Estas son las obras y estos los deberes de la misericordia. Todavía en el escrito llamado Instituciones Divinas, un escrito del apologeta, del defensor de la doctrina cristiana, llamado Lactancio. Entonces, el padre Jambier la vez pasada nos pedía una conclusión. Voy a concluir con las siguientes 2 diapositivas este periodo preconstantiniano. Entonces, conclusión, que es la siguiente diapositiva. Así, el concepto de justicia abarca más de lo que afirmaba Cicerón. Cicerón lo habrán escuchado mencionar, ¿verdad? Cicerón. Él decía que por justicia es no provoques daño en su obra De Officiis. Pero en el concepto cristiano, la justicia no es nada más no provocar daño, sino abarca estas obras de misericordia que acabamos de mencionar, a las cuales no obliga ninguna legislación del mundo pagano. ¿Qué quiere decir? El mundo cristiano se erguía por encima de las leyes del mundo pagano.
Es decir, las leyes del mundo no creyente eran menores que las obligaciones que tenía un buen cristiano para la salvación y para el cuidado de sus hermanos a través de las obras de la caridad. Las ayudas ofrecidas por la Iglesia a todos los necesitados no aparecen como una serie de iniciativas privadas o esporádicas, sino como el efecto de una acción comunitaria. Otro punto esencial para la identidad de las obras de caridad es no hacer acciones privadas o esporádicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ahí hay una persona que de repente cuando se le tienta el corazón, pues por ahí nos dona 50,000 pesos. Por ahí hay una fundación que de repente cuando hay pandemia nos da, no sé, para cualquier cosa. Por ahí hay alguien que esté viendo que necesitábamos, nos ayudó. Esa ayuda no, a veces no sirve mucho. Necesitamos entonces la ayuda, más, más comunitaria. Esa es la que sí necesitamos. Necesitamos la ayuda más comunitaria y más constante. Esa es la mejor ayuda que podemos tener en una Cáritas. La ayuda constante. La ayuda constante. No las acciones esporádicas. Esa es la caridad que nos ayuda. De la distribución de lo que había en la caja de la iglesia, en la caja común, recuerdan este dinerito que entraba, se encargaba el obispo personalmente o a través de los diáconos o de otras personas designadas específicamente para esa tarea. La siguiente, el criterio económico administrativo sufrió continuamente los efectos de las condiciones políticas y civiles, como la misma vida del Imperio Romano. En los orígenes, en los primeros 2 siglos, los fieles provenían principalmente de los estratos más humildes de la sociedad romana. Claro, había sus excepciones. Recuerden, Priscila y Áquila eran los amigos ricos de San Pablo, ¿verdad? Que después, por ahí todavía se tienen las catacumbas de Santa Prisca, Santa Prisca. O sea, no todos eran de extracto humilde, pero la mayoría de los fieles venían de un extracto de los más humildes de la sociedad romana. Pero ya yéndonos hacia el 3er siglo, los años 200, tiempo de la peste allá de Cartago, hasta la época constantiniana, recuerden del 297 al 311, todo esto termina la persecución de los cristianos y luego la invitación a que se hicieran cristianos todos los ciudadanos romanos, provenían ya de la clase media y algunos hasta de las posiciones más influyentes y con poder. El mundo cristiano hasta la fecha y todo lo que tiene que ver con las reliquias, ¿qué hubiera hecho sin Santa Elena, la madre de Constantino? Muchísimas cosas que se tienen hasta la fecha de peregrinación y de reliquias de la historia de la salvación y especialmente del tiempo de Jesús, se tienen gracias a Santa Elena, madre de Constantino, una persona influyente y con poder. O sea, ojo, no estamos aquí en contra de las personas que tienen recursos ni de las personas que están en el poder, ¿no? Hubo personas que fueron influyentes y que participaron en la administración pública, que tuvieron poder y que fueron figuras claves en la historia de la iglesia. Entonces, como lo decíamos en las anteriores diapositivas, no está el problema con sus recursos, sino en las pasiones que le puedan provocar aquellos que pueden ir ligados al poder. No hablo únicamente de cuestiones civiles, estamos hablando de una institución eclesial, ¿verdad? El poder no está nada más en el mundo civil, el poder puede existir también en la casa, en la parroquia, en la diócesis o en el municipio, por igual, porque por igual somos personas, ¿verdad? Somos seres humanos. Eso es la conclusión de esa primera parte. Ya nos vamos a ir muchísimo más rápido porque yo nada más tengo ya esta lección con ustedes. Vamos a ver los inmatriculados, que son esta nueva situación de la iglesia
cuyos fieles contaban ahora también con mayores recursos, permitió a la Iglesia una organización bastante sólida y extendida en el ramo de la caridad. Tan solo en Roma se habla de registros, eso quiere decir los inmatriculados, ¿no? Los que están en la matrícula, en los cuales aparecía el nombre de los pobres y de las viudas, los inmatriculados, en número no menor a 1500. Imagínense, ya entre el año 250 al 253, ya tenían lista de 1500 pobres, viudas, pobres, que se ayudaba. En ese tiempo ya se tenían esas listas. Ahora imagínense nosotros ahora con tantos recursos, con el Excel, con las realidades virtuales, con todas las redes sociales, podríamos hacer un trabajo impresionante al respecto. Ellos con tan poquita tecnología ya tenían sus listas y llegaban a 1500 en Roma, tan solo en Roma. Imagínense lo que nosotros pudiéramos hacer, ¿no? En cuanto a estas listas, en cuanto a esta organización de la caridad. Una vez aquí en la Ciudad de México se quiso hacer algo así, como de inmatricular a todas las personas que se tenían en despensas, en ayudas de paquetes nutricionales, y entramos con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Recuerdo que cuando lo presentamos en una de las vicarías de las zonas pastorales, dijimos, bueno, miren, les vamos a dar una computadora con su impresora, todo, con su conexión, para que podamos hacer listas de los servicios de caridad que da esta zona pastoral y también de las personas a las cuales se ayuda, para que todos podamos compartir el mismo, el mismo banco de datos. Y quien estaba al frente de eso fue hace como unos casi 20 años. Y quien estaba al frente, secretario en esa zona pastoral, en una de las zonas pastorales de la Ciudad de México, dice, pues yo creo que Cáritas se debería ya de dedicar a ayudar a los pobres y no andarse con estas cosas. Le digo, ay, padre, le digo, oye, pues no nos desanimes, mano, o sea, nosotros queremos organizar más esta ayuda, ¿no? No, y además estaba ahí, me dio una vergüenza porque el del Banco Interamericano de Desarrollo nos acompañó ahí a hacer esta diligencia y escucha esto de este padre, ¿no? Que dice, no, pues ya Cáritas que se dedique mejor a dar dinero a los pobres y que casi que no nos ande poniendo a trabajar más a nosotros en las oficinas de la zona pastoral o de la vicaría o de la diócesis. No, hombre, me dio una vergüenza ajena. Ay, padre, le digo, pues, está bien, pues. A veces, pues bueno, a veces hay muchos obstáculos, pero bueno, al menos son ideas que en las diócesis podemos tener, ya al menos desde ese tiempo, desde el siglo tercero de nuestra era se hacía, más que hoy estamos en el 21, pues yo creo que algo podríamos aprender. Ya en el 170, Dionisio, obispo de Corinto, enviaba una carta al obispo de Roma para elogiar a la iglesia de la urbe, a Roma, que desde sus orígenes acostumbraba mandar el socorro a todos los que necesitaban ayuda. Entonces ya ayudaban, ya se mandaban ayudas a las demás diócesis. En la siguiente vemos el cuidado de la caja común. La existencia de esta caja común destinada a la ayuda de los necesitados es atestiguada por el obispo Cipriano, ya lo habíamos hablado. Él va a denunciar con amargura la fuga de un diácono, Nicóstrato, que de África se fue a Roma para adherirse al cisma de Novato, que había sustraído y hecho suyo el depósito en favor de los huérfanos y de las viudas al encomendar. Más o menos hacia el año 250, la persecución estuvo muy fuerte y entonces muchos renunciaron a su fe, entre ellos uno que se llamó Novato, un sacerdote, novaciano o novato, lo pueden encontrar con el nombre de las dos maneras. Y entonces después, pues como estaba la persecución bien dura, muere el papa, matan al papa Fabiano y entonces pues hay sede vacante, como un año duró la sede vacante y entonces dicen, no, pues ¿a quién nombramos papa? Pues ni quien quiera, pues a todos los matan, ahorita está bien dura la persecución, pero por ahí había uno muy bueno que se llamó Cornelio y otro presbítero que era novaciano o novato, y dice, no, pues yo le entro. Bueno, o sea,
obviamente dicen, apóyenme a mí, yo voy como papa, y el que fue electo pues más de manera oficial pues fue Cornelio. Entonces, Novato es uno de los antipapas de la historia, es decir, de esos que se declaran papas, pero pues que no fueron papas bien reconocidos. Y Anden, que de allá de Cartago, Nicóstrato, que era el diácono, que se agarra la cajita del dinero de los pobres y se va a apoyar a este antipapa con ese dinero, ¿no? Entonces fue un escándalo, pues se robó el dinero de los pobres. Digo, en ese tiempo, ¿verdad? Porque ahora ni un peso dedicado a ayudar a los pobres se nos ha ido, ¿verdad? Eso espero que a ninguno de nosotros se nos haya escapado ni un peso, que nadie haya agarrado para irse a ver los toros, ¿no? Hay un padre que le gustaba irse a ver los toros y ponía a la gente de su oficina a trabajar en esas cosas. Bueno, no tienen vergüenza. Pero nosotros sí, seguimos. El cuida la caja. La iglesia continúa extendiendo su influencia caritativa hasta llegar a inspirar las leyes civiles y sistemas jurídicos que acogieran las tendencias de ayuda de la iglesia. Ya en tiempos de Constantino, 321, se podía todavía dividir a las familias de esclavos cuando estos heredaban. A ver, entre los herederos, sin embargo, el emperador, con tal premura de los cristianos, llega a intervenir en favor de impedir la desunión de tales familias, considerando tal acto como cruel o deshumano. ¿Qué pasaba? La gente tenía esclavos. En ese tiempo, pues bueno, se permitía la esclavitud y entonces morían los señores de la casa y los hijos, a lo mejor el hijo decía, oye, pues es que yo tengo tierras, tengo cultivadas tierras, dame a mí a Juanito. Y entonces decía la joven noble, Patricia, ¿no? Decía, pues a mí dame a Panchita, que es esposa de Juanito, pero yo me voy a ir a nuestra finca allá en Nápoles, allá me gusta a mí el calorcito, me voy a Nápoles. Y el otro, no, pero es que nosotros tenemos acá la siembra en otro lado. Dice, pues entonces tú quédate con tu esclavo. Y entonces se dividían las familias. El esposo quedaba en la siembra y la joven se la llevaban ahí a atender la finca veraniega de estas señoras nobles romanas. Entonces los cristianos decían, no, oigan, no sean bárbaros, ¿cómo pueden dividir a las familias, no? Algo así como el Trump, que a los niños aquí, los papás allá, a los niños en jaulas, ¿no? Eso es una barbaridad en nuestro tiempo, en jaulas tal cual. Entonces decían los cristianos, es que nosotros no podemos ver eso, no podemos. Y le decían a Constantino el emperador, oye, haz algo por esto. Pues las leyes empezaron a favorecer a no dividir ya las familias. Eso ahora, en la actualidad, se le llama, pues, influir en las leyes civiles, ¿no? Como poder hacer que las leyes civiles vayan en favor de las personas, de las familias, ¿no? Ese es el trabajo que por ahí tiene más fe y política, justicia, paz y reconciliación, la incidencia política, ¿no? Es decir, defender a las personas, pero a través o mediante las leyes, incidencia política, es muy importante. La siguiente diapositiva, ya en la iglesia post-constantiniana, estamos hablando ya siglo IV, con la caída de Adrianápolis, primera gran derrota del Imperio Romano, a causa de las invasiones bárbaras, vienen los vándalos, los godos, los ostrogodos, los visigodos del norte de Europa y ¡pum!, le empiezan a pegar al Imperio Romano y comienza pues ya a caer el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano de Occidente. Todavía por ahí se refugia un rato más Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, ahí lo que es la actual Estambul. En tiempo de las invasiones bárbaras por todo el Imperio Romano, la situación de guerra apremiará las obras de caridad de la iglesia. Pues en tiempo de guerra, imagínense toda ayuda que se necesita. La iglesia se encuentra en Roma y en todo el imperio en situación de ventaja para desarrollar su actividad caritativa porque tiene ya reconocimiento jurídico. Con Constantino adquirió su reconocimiento jurídico, con ello la base legal para poseer las donaciones, la base legal para poseer donaciones y por lo tanto las donaciones, las herencias crecieron. Entonces se pasa de la caridad privada a una colaboración sistemática y oficial con los órganos políticos. La iglesia recibe una especie de delegación por parte del Estado
para ocuparse de los huérfanos, enfermos, discapacitados, prisioneros. Es lo más parecido a lo que tenemos hoy como la Junta de Asistencia Privada, ¿no? O sea que, o las donatarias autorizadas para expedir recibos de donativos deducibles de impuestos sobre la renta. Ojalá que todas las Cáritas con las que estoy platicando sean donatarias autorizadas a través de una figura IAP o AC, ¿de acuerdo? Alguna vez valdría la pena sentarnos a hablar de la diferencia y la conveniencia de por qué ser IAP o por qué ser AC, pero a través de cualquiera de estas dos, tener el reconocimiento jurídico para ser donatarias autorizadas. Quienes son donatarias autorizadas saben la gran ventaja que tienen para poder realizar su acción caritativa. Si quieren valdría la pena en otra ocasión hablar de la importancia que es esto de ser donatarias autorizadas. Bueno, ya para ir terminando, algunos inconvenientes de esto. Siguiente diapositiva. Los templos se convirtieron entonces en centros de poder, se llegaban a inferir entre el poder religioso y político. ¿Por qué? Pues porque empezó a recibir muchos bienes, ¿no? Herencias, fincas grandes. Bueno, pero entre ellas algunas experiencias muy bellas. Por ejemplo, la Basiliades, la ciudad hospital cerca de Cesarea, conjunto destinado a acoger viajeros en tránsito y contaba con alojamiento para empleados y trabajadores pobres de la ciudad. Era una especie del primer albergue del siglo IV, años 300. San Basilio, por eso se le llamaba Basiliades, como la ciudad de Basilio. San Basilio no solamente atenderá a esta organización, sino que defiende también los derechos de los pobres. Dice en su carta al prefecto Modestus: me he permitido escribirle porque la necesidad de algunas personas que sufren me ha inducido a hacerlo. Mostrad vuestra benevolencia para con los pobres que son explotados. No queráis exigir de ellos impuestos excesivos por lo que trabajan, de lo contrario quedarán arruinados. Y él llega a ser una gran ciudad, a Basilio, lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Es obispo de Cesarea del año 370 al 79. Afirmaba por eso que es necesaria nuestra presencia en la ciudad, sea para dispensar la ayuda, sea para estar cercano de la gente oprimida por la necesidad. Tiene algunos escritos importantes sobre la avaricia contra los ricos y además la pronunciada en tiempos de hambre y de escasez. Todavía en su obra sobre la avaricia, en la siguiente diapositiva leemos: ¿qué haré? Hace un comentario a esta de los graneros, ¿no? El comentario de Lucas 12, 16 al 18. Sobre que dice: ¿qué haré? Ya sé, voy a destruir mis graneros y haré otros más grandes. Entonces, dice: ¿qué haré? Porque no sé dónde poner mi cosecha. Dice, haré así: destruiré mis bodegas, construiré unas más grandes. ¿Cuáles son las características de este hombre? La dureza del carácter, el desprecio en la relación con los demás, el egoísmo. Así respondía a quien lo había colmado de bienes, a Dios. No se acordaba de nuestra naturaleza común, no pensaba que se requiere dar de lo que nos sobra, eso es el superfluo, a los pobres. No tenía en cuenta los mandamientos, no negarás a quien necesite. Proverbios. La misericordia y la fe no te abandonen. Y divide tu pan con el hambriento. Isaías. Todos los profetas, todos los doctores le gritaban estas enseñanzas, pero no eran escuchados. Sus graneros se rompían siendo muy estrechos para contener el grano que él había amasado, pero su corazón en el fondo no estaba satisfecho, es decir, estaba vacío. Tenía sus graneros llenos y el corazón vacío. Gregorio Magno, después en el siglo VI, hacia el 500, dice: quien no da de lo que ha recibido son cómplices de la muerte de sus prójimos, que mueren de pobreza al retener el socorro. Cuando damos lo necesario al indigente, le devolvemos lo suyo, no le comunicamos lo nuestro, más bien pagamos una deuda de justicia que cumplir una obra de misericordia. Lo dirá San Gregorio Magno. San Benito, siguiente diapositiva, hacia el siglo VI ya, quinto y sexto, dirá: él luchó contra la esclavitud, pero sobre todo se preocupó por la organización de la caridad
como revelación del amor de Cristo a los pobres. Acójanse los huéspedes como Cristo. En la regla de San Benito, si ustedes tienen por ahí un monasterio en su diócesis benedictino, saben que ahí siempre les podrán hospedar, ¿no? Porque pues, es parte, regla de San Benito. Abrió además el camino de una metodología de educación y reeducación de los pobres en el trabajo que servía tanto para la recuperación de la propia dignidad como para prevenir la delincuencia. Después de eso ya nos iríamos a la Edad Media en pleno, donde se van a desarrollar las órdenes de los mercedarios, los trinitarios, comprometidos con la liberación de los esclavos, hasta el grado de incluir en la regla el voto que los compromete, llegado el caso, a reemplazar a los esclavos o a los prisioneros. Después de ahí, bueno, lo bueno es que pero les puede mandar la presentación. Hablamos de Santo Tomás de Aquino, de San Francisco de Asís, y después de San Francisco de Asís vamos a los monjes guerreros y al descubrimiento de América. La próxima clase va a estar con nosotros José Luis de ahí de Cáritas Mexicana, quien nos va a ayudar con una parte de el por qué surge el por qué surge la Cáritas, ¿no? Un poco por qué surge la Cáritas allá en Alemania, un poco quién es Lorenz Berman y sobre todo de la misión y de la visión de la Cáritas. Es decir, a través de este proceso histórico hemos tratado de ver detalles, ¿no? De cuál podría ir siendo la identidad que queremos nosotros construir de la Cáritas. A José Luis López Santiago le tocará, porque él escribió, bueno, ayudó a escribir también este documento de Vivamos la opción preferencial por los pobres, que es Identidad, Misión y Visión de Cáritas como Federación Mexicana. Él mismo, que ha estado en la redacción de este documento que les presenté al inicio de esta reflexión, él mismo nos va a ayudar a presentar la misión y la visión. Bueno, entenderán ustedes que hacemos un esfuerzo porque pues hay es muy amplio todo este tema. Disculpen si a lo mejor no hemos tratado a algunos otros autores, algunos otros santos, algunos otros papas que hicieron mucho por la historia de la Iglesia y de la caridad, pero es muy poquito tiempo en el que hemos querido pues sentarnos y reflexionar sobre estos temas. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos en el tiempo que podemos, pero lo hacemos con mucho gusto para que nuestras cáritas cada vez tengan la identidad de aquellos que iniciaron este trabajo de ayuda, de solidaridad con los hermanos. Yo los acompañaré solamente como, bueno, pues también como asistente en la próxima reunión y con ella pues daremos por terminado este curso de identidad, misión y visión de Cáritas en la Federación Mexicana. Como algunos tienen reunión ya en 4 minutos, ahora discúlpenme, no pudimos poner preguntas ni comentarios, pero hoy todavía el hoy próximo... no hay preguntas, no hay reunión. Perdón, no hay reunión. Bueno, pero de todos modos, para terminar, yo sí tengo otra reunión, perdónenme, con la Cáritas de aquí. Recuerden que siempre a las 12 aquí rezamos el Ángelus, tenemos un momento de formación y convivencia siempre aquí. Bueno, compartimos un momento aquí con la Cáritas de la Ciudad de México, siempre a las 12. Por eso no crean que yo me quedaría hasta la 1 si quieren, pero tengo también otra responsabilidad. Les agradezco, nos vemos el próximo lunes para terminar con este curso. Gracias a Vero y que me despertó, estaba yo en mis lecturas de los padres apologetas. Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes si Dios quiere.